Buenos días, nosotras somos el Grupo 12 y hoy les vamos a presentar los impactos del capitalismo. La noticia que seleccionamos tiene como título: en Colombia el 10% de la población tiene el 70% de la riqueza, Thomas Piketty. Es una noticia del Espectador, de la parte de Reacción Economía del 2022, en la que habla el economista Thomas Piketty. La noticia trata los siguientes temas. Trata sobre la distribución y la difusión de la riqueza, sobre cómo la falta de formalización del trabajo en Colombia ha contribuido a la desigualdad, sobre cómo la falta de participación de mujeres en el mercado hace que ellas sean víctimas de esa desigualdad, estrategias para mitigar la desigualdad, cómo funciona la competencia en el mercado y el crecimiento, cómo las emisiones de carbono son producto de la explotación de recursos y cómo los países que menos contribuyen a ellos son los más afectados, cómo después de la revolución industrial seguimos en este problema de desigualdad tan grande, plantea una idea sobre que la educación y la salud deberían ser gratis y habla sobre el concepto de la herencia. Ahora vamos a relacionar un poco la lectura que teníamos en clase de la riqueza de unos pocos nos favorece a todos con la noticia que estamos presentando. En la lectura primero se toca el tema sobre la degradación de la clase media y cómo ésta está desapareciendo, pues está generando una segmentación más intensiva entre la clase alta y la clase baja. También se habla sobre cómo las crisis económicas empobrecen a los más pobres y enriquecen más a algunos ricos. También comenta que a nivel mundial el 20% posee el 90% de la riqueza y cómo esto ha establecido un umbral de pobreza. A su vez, da el dato de que dependiendo de la condición socioeconómica que tiene una persona con respecto a otra, puede haber una desigualdad de oportunidades de hasta 27 veces. Relacionando un poco este tema con la noticia, en la noticia se presenta que en el caso de Colombia, en 2021 el 50% inferior solo concentró el 4.6% de la riqueza. También el economista Thomas Piketty presenta la idea de que ningún país en el mundo tiene autoridad para dar ejemplo a los demás, porque la desigualdad no se da solamente a nivel de países, sino entre los países. También dice que la revolución industrial lleva 2 siglos y la redistribución de la riqueza sigue estando muy concentrada. También quisimos relacionar nuestra noticia con la lectura de We Are Not in This Together. Uno de los conceptos principales que presenta esta lectura es que las naciones que contribuyen menos al daño ambiental son las más afectadas. Además dice que los ricos, para protegerse contra el daño ambiental, lo que han hecho ha sido una privatización de los servicios de emergencia. También se habla sobre cómo se ha vuelto más importante proteger los activos sobre las vidas de las personas en situaciones de emergencia. Refiriéndonos un poco a la noticia, esta también toca el tema de la desigualdad en emisiones de carbono. Dice: Estados Unidos y Europa Occidental producen las mayores emisiones de carbono, mientras que países del sur, como los de África y Asia, que no son tan protagónicos en esta materia, sufren los estragos más graves por cuenta del cambio climático. Además, plantea como idea de solución a este tema la generación de impuestos a energía y emisiones de carbono. Relacionando un poco la noticia con los aspectos del capitalismo que hemos tocado en clase, proponemos los siguientes. Primero, que la búsqueda del beneficio individual lo que ha hecho es intensificar la desigualdad, que existe el mito de que hay una competencia igual cuando realmente hay una competencia desigual entre las personas en términos de oportunidades, salud y educación. Como la idea de acumulación del capital ha hecho que los más ricos acumulen más y los bajos salarios impidan a los más pobres tener esta acumulación. También, con la producción de ciertos productos se generan externalidades y desigualdad ambiental. También hay una concentración en los medios de producción y la esclavitud que se genera actualmente, como fue presentada en una de las presentaciones anteriores, contribuye también a esta desigualdad. La falta de recursos o el desinterés de los gobiernos para invertir en salud y en educación también intensifica esto, que a su vez es afectado por la influencia política y las regulaciones. Y finalmente, las crisis económicas, los ciclos de auge y de caída, lo que hacen es empobrecer más a los más pobres. En cuanto a los aspectos problemáticos que identificamos, podemos ver en la primera imagen que se presentan las cifras de pobreza en Colombia. Podemos ver que entre el 2019 y 2020 hubo un aumento de aproximadamente 4 millones de personas en condición de pobreza.
y más o menos un aumento de 3 millones de personas en condiciones de extrema pobreza. En la parte de abajo también podemos ver que la persistencia generacional de ingresos en Colombia es la más alta de la región. En la parte de arriba podemos observar una gráfica en la que se muestra que el desempeño en la prueba saber está directamente relacionado con la pobreza. Es decir, que las personas en situaciones de mayor pobreza tienen un desempeño muy inferior a las personas que tienen un estrato socioeconómico más alto. Y finalmente nos impresionó esta gráfica que muestra que en Colombia se necesitan 11 generaciones para poder salir de la pobreza. A continuación les proponemos los siguientes temas de debates y las siguientes preguntas. ¿Hasta qué punto debe intervenir el gobierno en el mercado? ¿Qué nivel de distribución de riqueza sería aceptable? ¿Cómo hacer que los gobiernos estén interesados en proteger el medio ambiente por encima de la productividad? ¿Deberían estar interesados en hacerlo? ¿Hasta qué punto se debe proteger el medio ambiente por encima del bien de la economía? ¿En qué ámbito debería haber más inversión para reducir la desigualdad en Colombia? Estas son las referencias que utilizamos, están las dos lecturas de clase, la noticia y de donde sacamos las cifras anteriormente presentadas.